La Navidad es una de las épocas que más me gustan de todo el año y a ustedes también les gusta, me lo pueden dejar saber en los comentarios. Hoy les traigo esta pulsera que es con un arbolito de Navidad, está súper fácil de hacer y queda muy bonita. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados y antes de empezar te quiero invitar a que te suscribas al canal y que actives la campanita. Y no siendo más, empecemos. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 50 centímetros cada una. Y lo primero que voy a hacer es a quemar y afilar las 4 puntas de los hilos. Recuerda que lo ideal para este diseño es que queden lo más delgadas posibles las puntas. Voy a usar 17 balines o cuentas doradas de 3 milímetros y un dije separador de estrella. Lo primero que voy a hacer es unir los dos hilos entre sí e insertar 5 cuentas doradas entre los dos hilos. Ahora las ubico en el centro de ambos hilos y lo que voy a hacer es a separar los hilos que salen hacia abajo y los hilos que salen hacia arriba. Y voy a empezar a trabajar con las otras cuentas en estos hilos que salen hacia arriba. Lo primero que voy a hacer es insertar a través de uno de los dos hilos 4 cuentas doradas. Y ahora lo que voy a hacer es pasar el otro hilo de arriba hacia abajo a través de las 4 cuentas. La idea es cruzar los hilos. Llenarse de mucha paciencia porque a veces esta parte se tiende a dificultar un poco. ¿Listo? Por eso les decía que era importante para este proyecto quemar y afilar muy bien las puntas de los hilos. Listo, miren. Aquí ya quedarían cruzados los dos hilos. Ahora simplemente es empezar a alar simultáneamente y ubicarlos. Cuando ya los una con los otros balines, voy a alar ambos hilos y listo. Ahora voy a insertar 3 cuentas y voy a cruzar los hilos en estas 3 cuentas. Y miren, aquí ya va quedando un poco más la forma de lo que va a ser el arbolito. Ahora seguirían 2 cuentas. Y finalizo con la última cuenta dorada. Y listo, aquí ya me quedó la forma del árbol. Lo fijo a mi mesa de trabajo y voy a usar 2 hebras de hilo chino de 50 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es doblar una de las puntas de mi hebra de color verde. La parte más corta la voy a dejar hacia arriba y voy a hacer lo mismo con la hebra de color rojo. Voy a pasar esta hebra verde por debajo de los hilos centrales y esta hebra roja la voy a pasar a través de la argolla que se forma en el hilo verde y en esta argollita que se forma del hilo rojo voy a pasar los 2 hilos de color verde. Ustedes aquí lo pueden apreciar mucho mejor. Y ahora voy a alar muy bien ambos hilos, ir subiéndolo para unir con las cuentas y la idea es que este nudo también quede bien ajustado.
Bueno, listo, separo las dos hebras de arriba más cortas y la idea es realizar el tejido del nudo plano. Voy a iniciar por el lado derecho y mi guía para saber que inicio por este lado es esta montañita de hilo de color verde que ustedes ven a la derecha. Entonces paso el hilo de la derecha por encima de los hilos del centro, aquí formo una P. Este hilo verde lo paso por encima de este hilo y a su vez lo voy a sacar por debajo de la unión de los hilos. Saco por el bucle, halo y aprieto. Nuevamente realizo lo mismo hacia el lado izquierdo. Paso el hilo de la izquierda, que es el rojo, por encima de los hilos centrales, el de la izquierda por encima de este y lo saco por debajo de la unión de los hilos, halo y aprieto. Aquí me queda entonces ya formado un nudo plano completo. Ahora simplemente voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar todo el largo total deseado para esta parte de la pulsera. Y si aún no tienes muy clara la técnica del nudo plano, arriba te comparto un video donde te la voy a explicar de manera detallada paso a paso. Ahora simplemente es continuar realizando el mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta parte de la pulsera. En mi caso es de 5.5 centímetros, tú puedes dejarlo más largo o más corto. Ahora cambio el sentido de la pulsera y en este lado voy a insertar entonces la estrella y voy a iniciar el tejido de igual manera que en el otro lado que acabé ya de realizar. Las hebras de hilo que voy a usar para este lado igualmente son de 50 centímetros cada una. Y hacia el lado izquierdo nuevamente voy a ubicar el color verde y al lado derecho el color rojo. El procedimiento es exactamente el mismo. Simplemente aquí voy a continuar tejiendo también 5.5 centímetros, que es la misma medida que hice en el otro lado. Y listo. Cuando ya haya terminado, voy a cortar todos los hilos excedentes. Ahora simplemente es quemar y pegar. Y listo. Así ya quedaría entonces la pulsera. Y en cada extremo voy a insertar una cuenta dorada y dejando una medida de más o menos 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo, ajustarlo muy bien, corto el hilo excedente, quemo y pego. Realizo lo mismo también en el otro lado. Y listo. Y para cerrar la pulsera la ubico de esta manera y la fijo a mi mesa de trabajo. Voy a realizar un tejido de nudo plano. Tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos centrales e inicio el mismo tejido que acabamos de hacer del nudo plano. En esta ocasión voy a realizar 3 nudos planos completos para cerrar la pulsera. Ahora simplemente corto los hilos excedentes, quemo y pego y lista. Miren cómo queda de linda la pulsera, es un arbolito de Navidad, es muy fácil de hacer. Ustedes pueden combinar los colores de los hilos que ustedes prefieran. Miren, por ejemplo, yo también hice esta pulserita que tiene dorado y tiene plateado y me parece que se ve también súper bonita. Ya es cuestión de lo que ustedes quieran y los colores que prefieran. Como siempre les doy gracias por ver, por estar aquí presente. Recuerden darle un like a este video. Si les gustó mucho pueden compartirlo también. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Chao, chao.